Hola YouTube, ¿cómo están todos hoy? Ojalá que todos estén muy bien. Ya no estoy con los otros amigos, hoy estoy con mis otros amigos aquí de los estados, ¿verdad? Claro. No son los estados. Pues ustedes ya conocen a Santiago de Eye Candy Morphs y Isaac de Morphy's Reptiles. Pues aquí estamos y aquí pues, estamos en una parte donde tienen nada de reptiles, Nada. ¿verdad? Nada. No, sí, uno. No, oh, sí, obviamente, sí, pero Isaac, ¿qué pensaste tú de esta parte ahorita? ¿Cómo se te miró todas las cosas que miramos? Excelente, muy ¿Verdad? cuidado de los animales. ¿Verdad? Sí, ¿Y a le ti, están Santiago? metiendo muchas ganas lo están haciendo con fondos propios y están poniendo un santuario muy bonito. Perfecto, y hay un animal allí que estaba muy cerca, que me acuerda bien de un amigo muy bueno mío. No. Ok, so aquí está el maestro de este. ¿Sabes qué, Jonathan? Primero, antes que empezamos esto, ¿a dónde uno te puede perseguir en tus redes sociales? Esos. Ok, ahí está mi Instagram, Jonathan Martínez F. Sí. Y mi canal de YouTube es Jonathan Martínez. So, yo voy a poner todo en la descripción aquí abajo, pero ¿les puedes explicar un poco qué es lo que estás haciendo aquí? Ok, pues mira, este lugar estoy creando un centro de conservación de puras especies endémicas de México. Sí. Si te puedes dar cuenta, estamos en construcción, literal, o sea, en plena construcción, estamos como al 50% de construcción. Y la idea aquí es albergar especies que vengan por algunos factores, por diversos factores, ¿no? Ya sea que fueron mascota, que fueron rescatados. Inclusive trabajamos de la mano con las autoridades mexicanas. Algunos animales decomisados pueden ser canalizados acá a nosotros. Sí. La intención de este lugar es, la conservación a través de la reproducción, y dos, el poderles garantizar a los animales una buena calidad de vida. Como tú sabes, en el caso, por ejemplo, de los jaguares, no pueden ser reintroducidos a vida libre, No. ya que son animales que fueron criados con el ser humano, ¿no? Entonces, si tú liberas un jaguar de estos, probablemente va a una comunidad, mata una gallina, sale el dueño y mata al jaguar, ¿no? Entonces son animales que desafortunadamente están, o tristemente están confinados a vivir en cautiverio. So, es como lo que hice yo con Santiago. Santiago Me reintrodució a la vida. La agarré de vez ahí en mi casa y yo le iba a meter un barrotazo, pero sabe que mejor la agarré, entonces ya está comiendo. Mira, ya está conmigo. Sí, ¿verdad? tiene una buena calidad de vida, Ya, ¿no? y No aquí- ni tanto, contigo no. Isaac, ¿y tú qué piensas? Sí, ¿verdad? ¿No? Yo pienso que está bien alimentado, está bien todo. No, todo Está bien, alimentado. está bien, todo muy bien. Se ven buenas condiciones, la No, verdad. sí. So, Jonathan, ¿aquí qué tienes? ¿Qué tenemos aquí? Mira, en este recinto tenemos una pareja de jaguares. Es un jaguar melánico y un jaguar pinto. Vamos a ver si quieren salir, o no sé si puedas hacer un paneo por allá. Sí, creo que se me puede aquí cerca y los puedo mirar. Y si no, Sombra, y se si ve no, oscuro, ¿eh? y si no, tú tienes. Nosotros grabamos algo contigo hoy, ¿verdad? Sí, So, sí, por favor, sí. tienen que ir a mirar el video de porque está bien. Me puse a trabajar y a mí no me gusta trabajar así de mucho, pero ¿me puedes mandar uno de los videos? ¿verdad? Sí, ¿Los te puedo mando poner los clips, claro que sí, y ya sí. la podemos poner ahorita. Sí me los manda. So, hay que mirar ahorita. So, yo estaba aquí, entonces mi amigo aquí, ustedes ya miraron al azar que hay alguien aquí que me odia. ¿Por qué no mira por qué? Hey amigo, pues aquí mi compa Lazar me está diciendo que te caigo gordo. ¿Por qué? ¿Qué te hice? No, cobre. No, dime la verdad, ya que tengo aquí cámara, va a estar en el vlog. So, ¿qué te hice mal? No. ¿Me están echando mentira ellos? Sí, Dijeron le está que mintiendo, le ellos está mintiendo. dijeron que me quieres meter unos putazos. ¿Yo qué te hice? No, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? no, No, ¿cómo mucho gusto conocerte, no. De verdad, pero ahora, pues ahí va a estar en el vlog, pero ojalá que no estamos bien, no me odias. No, ¿cómo cree? Al contrario, le digo que estaba viendo los videos. Ah, perfecto. Sí. ¿Me puedes contar de cualquiera de los videos? Oh, Sí. ok. Pues, muchachos, no pueden mentiras entonces. No, Ok, es pura mentira. pues saludos, que tengas un buen día. Y Jonathan, esa es la hembra, ¿verdad? Ella es la hembra, sí. ¿Y cuántos años tiene ella? Ella ahorita va a cumplir 3 años y medio, más o menos. ¿Y el macho? El macho es Onyx, Ajá. es un jaguar melánico y tiene 4 años. Oh my gosh, ok. ¿Y ya han, cómo se ha reproducido estos? Ya- ¿Qué te crees? Esta pareja apenas tiene conviviendo juntas 1 año.
Ok. Entonces esperamos que en este año se pueda dar la reproducción de esta especie. Man, qué suave, Jonathan. Y no nomás tienes jaguares aquí, tienes muchas diferentes cosas de ¿cómo se dice? De México, las Sí, animales. tenemos varias especies que, Sí, especies, que eso. son endémicas del país. En este caso estamos aquí con los jaguares. Onix es un jaguar melánico. Sí. Quiero platicarte que el hecho de ser negro no quiere decir que no tenga las características rosetas del jaguar, ¿ok? Sí. Simplemente es un exceso de melanismo el que hace que su piel sea negra. Si tú a un jaguar lo pones en el sol, en el rayo Ahí del se sol, mira todas se las miran cosas, las yeah. mismas rosetas que tiene Jade. Algo, tú me contaste algo que yo no sabía, man, que se me hizo bien saber, que tú dices que un jaguar tiene, ¿cómo se dice? Las rosetas. Las rosetas nunca son todos iguales, ¿verdad? Sí. Todos van a ser diferentes. Es como nuestras huellas dactilares, Sí. ¿no? O sea, es difícil que algún ser humano tuviera las mismas huellas dactilares de otro. En el caso de los jaguares es lo mismo. Las rosetas es una marca característica de cada ejemplar. Man. En vida libre hacen fotos de campo y con esto es como ellos pueden identificar a ¿Cuál los jaguar? ejemplares a través de las rosetas, de sus manchas. Qué suave, man. Increíble, ¿no? Sí, entonces aquí, en vez de los jaguares, que tienes algo allí bien poderoso, ¿verdad? Sí, de este lado tenemos a un oso negro, Sí. se llama Kenai. Qué nice. Y la historia de Kenai es un poquito diferente a la de los jaguares, ya que él provenía de un circo. Ujú. Actualmente en México está prohibido el uso de animales en espectáculos circenses, ¿no? Y Kenai, como tú lo puedes ver, es un oso Yo ya la negro. di de comer, la ayudé. No sabes que ni voy a hablar. Van a tener que ver el video. que vayan el a video mi canal. Sí, mira, háganme un gran favor. Porque lo que Jonathan hizo conmigo, nadie ha nacido. Nunca. Nadie me ha podido trabajar como él me puso trabajar. Claro. Pero fue una, ¿cómo se dice? Una experiencia diferente. bien suave, man. No, y además hay que reconocer la humildad con la que viene el señor Miguel García a lavar el estanque de los jaguares, a ponerle comer a las guacamayas. Yeah, es de aplaudirse, la verdad. No, Miguel. gracias. Pero por respetos. favor, el video va a estar ahí abajo. Vayan a seguirlo ahorita mismo y vayan a mirar. Pues miren este primero. Entonces vayan a mirar el video de él. Okay. Te decía Kenai es un oso negro. Este lugar en donde él está es su área de cuarentena. Sí. Esto quiere decir que va a pasar aquí cerca de 40 días o más. Su recinto final, ¿tú ya lo viste? Sí, eso Es- nos vamos a dejar a algo bien especial. ¿Te parece para una segunda visita que vengas? Sí, pues sí, porque yo tengo una sorpresa para ti ya al último de este video. Ahorita sí. Pero ahorita voy a grabar Bienvenido por acá. ¿cómo se dice? Close-up, algo cerca de, ¿cómo se dice? Sí, unas fotos épicas. Lo que me gusta de Ganai tiene un olor. No es que es mal, nomás que está bien fuerte. Sí. Ok, Mira. Jonathan, aquí ¿qué Mira. tenemos? De este lado tenemos un cocodrilo Moreletti. Es una especie también que se distribuye en México. No son muy grandes, llegan a medir 3 metros, 3 metros y medio. ¿Eso es como unos 6, 9 pies? No estoy tan seguro en cuanto Sí. a pies, pero 3 metros y medio aproximadamente. Y quién sabe si lo alcances a ver. Tú me ayudaste a lavar este estanque. ¿Y sabes qué? Me vas a mandar los clips y ahorita vamos, porque el clip estaba Yo bien, te los mando. porque me dio miedo, no voy a echar mentiras y hacerme mirar como si estaba bien fuerte y todo. Te voy a decir una cosa, a mí me dio la impresión de que te agarré desprevenido. Oh, sí, 100%. No esperabas que te entregara el cocodrilo, ¿no? Y cuando sentí la fuerza de él, me puse un ¿Sabes? poco... Eso es increíble. Es un animal pequeño, porque ahorita de medir más o menos unos 60, 70 metros. Sí. Y más bien 1,60 m. Y tiene una fuerza increíble. No, por tamaño, sí, No sí. sé si lo alcances a Sí, ver ahí lo puedo bien mirar, sí. Pero ya que ponga el video, van a mirar todo lo que estaba haciendo. Sí, para que vean su cara de miedo de Miguel ¿Verdad? García. Y es el único reptil que tú tienes aquí, ¿verdad? Por ahorita. Ah, tengo una sorpresa para ti. Justamente hoy nos llegó un reptil que te va a gustar. ¿De verdad? Ahorita te lo voy a mostrar. Estaba en el medio del video y nomás queríamos poner unas cosas, pero hay una persona aquí bien importante que tenemos que enseñar. Ok, so, Jonathan. Hey. Es mi manager, ¿verdad? Mi patrón por hoy, ¿verdad? Hoy fue el encargado de decirte que Yeah. darte instrucciones. La quité la pala, la quité la... ¿Qué más la quité? La escoba. La Ya. manguera, ¿La manguera? le agarraste la manguera al Hey, maestro. no, eso no. Oye, Santiago,
no solo en Las Vegas pasan cosas, aquí le vino a agarrar la manguera al maestro también. No, pues, No dijiste también una frase allá. Ah, sí. No, ok, eso sí. Eso ya Aquí, explica un poco qué es lo que hace, porque yo sé que usted dice que él te ayuda bien mucho, ¿verdad? Sí, claro, te voy a platicar algo. Él tiene 12 años trabajando conmigo. Sí. 12 años, imagínate esto. Él empezó, yo le llamo maestro porque es albañil. Una ¿Es profesión. albino? Sí, albañil. No. Oh, yo pensé como construcción. yo albino, como los serpientes, no se mira albino, no tiene ojos rojos. Se dedica a todo lo que es la construcción. Pero fíjate, ha pasado algo bien curioso. Él se ha convertido en el guardián de todos estos animales. Porque de ser albañil, hoy en día es el encargado de darles su alimentación, de reportar cuando están enfermos, de decirle al veterinario, lo noto extraño. O sea, es una pieza fundamental en el centro de conservación. Man, qué suave, man. Por eso le quiero poner el video. Y lo que vamos a hacer ahorita es, todos por favor, déjenos un comment allá abajo, diciéndole a él, gracias por todo, ¿verdad? Porque es el que está aquí haciendo todo. Se rifa el maestro. Sí, ok, para atrás al blog. Y aparte, déjame decirte algo. ¿Me asustaste, güey? Hace un pulque increíble. Pues yo no sé cómo se está el pulque todavía. ¿Quieres tomar pulque? Hay que seguir el blog. ¿Te das cuenta? Tiene su estanque, tiene su área de pasto, que es donde toma el sol, y tiene su cuarto de noche con su foco, obviamente, que produce calor, ¿no? Está bien suave, man, eso ahí. Increíble. Ok, so tienes cosas que vuelan también aquí, ¿verdad? Cosas que vuelan. Que vuelan, sí. Sí. Hay que mirarlos. Oh my God. So, Jonathan, ¿qué son estos aquí? Ok, aquí tenemos el hábitat, por decirlo así, de una pareja de guacamayas verde militar. Está bien grande para decir. Sí, ¿Podemos sí. meter ahí adentro? Fíjate que pasa algo bien curioso. La cámara muchas veces no alcanza a captar las dimensiones de los lugares, ¿no? Esto más o menos estamos hablando de que son cerca de, ¿qué te gusta? No, sí se me está grande. 15 metros como por 5 de profundidad, ¿no? Wow. Es el espacio indicado para una sola pareja. Oh, wow, ¿de verdad? Sí, claro. Si tú te das cuenta, tienen su nido allá en la esquina. Tienen troncos, tienen algunas cuerdas donde ellas pasan el tiempo jugando, ¿no? Sí. Y pues vamos a... Pues sí, Jonathan, ¿no? También. ¿Y quién son esas mujeres amazonas aquí? No sé. Visiting. We're visiting. Visitas. Besitos, ok. Visita. Vamos de este lado. Venimos a verte a ti. ¿Verdad? Alright, so Jonathan, so aquí estamos otra vez y man, no, sí se puede notar que está bien grande aquí. I mean, yo y Santiago y Isaac podemos vivir aquí sin ningún problema. ¿Tú qué crees? Sí. Oye, aparte te voy a decir una cosa, hay que recordar y recalcarle a la gente que esto está en construcción. O sea, wow. esto no está en su totalidad. Aquí falta vegetación, faltan plantas, Pero ¿sabes qué? Yo he mirado mucha gente que tienen pájaros así y todo, parrots, pero ni tienen, hablando la verdad, no tienen ni una cuerda de este tamaño. Sí, y esa es la cosa que es el problema. Yo miro algo así y me pongo bien emocionado porque así es como deben ser las cosas. Sí, tú mismo lo viste ahorita. Estábamos ahí dándoles de comer y nos pasaron volando como arriba, nada, ¿no? Ya merito, mira, aquí está uno. ¿Tienen nombres estos? No tienen. No, nombres. ¿Por cómo se llaman? ¿Macayacas? Guacamayas. Macayacas. Es lo diferente. Guacamayas. Ok, so aquí está su agua, ¿verdad? Se van abajo a tomar. Y entonces... Tienen sus troncos, obviamente. Ahí pasó volando. Mira, justamente. Mira qué suave, man. Wow. Y entonces aquí está su nido. Es su nido. Normalmente se les hace un hoyo pequeño en la caja nido. Sí. Y ellas solitas van rascando. Mira. Ahí está. Qué suave, man. Está increíble, ¿no? ¿Y a veces tú los puedes ganar esos o esos no? ¿Qué te crees? Que yo no soy mucho de interactuar con los animales. Porque tú estás dándolo más a naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo se Eso dice? es, sí. Aquí lo que nosotros tratamos es conservación. Sí. ¿No? Y si yo interfiero en la vida habitual de estos ejemplares, puede cambiar la reproducción. Exacto, Se improntan al ser humano y difícilmente Entonces, ellas se encuentran una pareja. Y cuando se va, entonces van a tener problemas para vivir todos. Exactamente. Perfecto. Entonces prefiero ellas en su lugar y yo en el mío, ¿no? Ok, so hay otra cosa que tienes tú que está bien suave, man. Es, Sí.
ni quiero hablar del nombre todavía porque quiero que lo saques. Pues ahí está, ¿verdad? Ajá. La miramos porque tengo una sorpresa que yo y mi amigo estábamos hablando que queremos hacer contigo. So, ¿nos vamos para allá? Sí, mira, este animal que quieres presentar a continuación es la joya de la corona, ¿ok? Sí. Estamos hablando de una especie que es emblemática para el país y que tristemente se encuentra en peligro de extinción. En la actualidad se encuentran solamente 200 parejas en vida libre. Ahorita. Esto es algo muy triste. Eso no es mucho. Sí, han contabilizado solo 200 parejas en vida libre, ¿ok? Estos son diversos factores, entre ellos la tala ilegal, el tráfico de especies y muchas otras cosas, ¿no? Sí. Pero hay un rayito de luz y una esperanza en cuanto a la conservación de acuerdo a la reproducción en cautiverio. Así es Eso que va a ser bien. ¿Es la joya? la joya de la corona, Sí. ¿no? Sí. Y aquí, ¿quién tenemos aquí? Tenemos a Kazaj. ¿A Kazak? Kazaj es un macho de águila real, tiene 17 años conmigo. Quiero platicarte que él es propiedad de la nación bajo mi resguardo. Esto quiere decir que como tal él no me pertenece, nos pertenece a todos los mexicanos, ¿no? A toda la nación. Sí. Es una especie prioritaria, para el país, y la intención de que él se encuentre aquí es buscar la reproducción en cautiverio. Y aquí, lo que tú estabas explicando, que es una águila, ¿cómo se llama? Sí, ese es un nombre Me un gusta. poquito extraño, ¿no? Podría ser aviario, pero es aguilario. 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 En la parte de allá arriba que tú puedes ver, vamos a construir el nido. Todas estas piedras que tú ves aquí Sí. son piedras completamente naturales que tuvimos que traer con una máquina increíble cargando para ponerlas aquí y esto pueda funcionar como un posadero o una percha. Esto es importante porque para las águilas el sentirse cómodas en sus patas Sí. es importantísimo, ¿no? Entonces tiene su percha. No podía faltar el nopal nopal. como en la bandera. Sí, sí, no, ya tienes todo allí, man. Sí, sí. De este lado, mira, si quieres venir por acá. Esto que tú ves aquí no le ves forma, obviamente. Pero ahí va a ser una pequeña cascada con un estanque para que pueda tomar su agua. Cascadas como waterfall, ¿verdad? Sí, sí, que escurre agua. Sí, sí. Entonces ahí va a estar su estanque. Tenemos obviamente otra piedra. Y todo esto va a ir completamente cerrado Wow. con el nido en la parte más alta. Debo de platicar de que todo este proyecto viene avalado por un biólogo. O sea, aquí no es de que a mí se me ocurrió hacer el nido en lo Es más alguien alto. que ya, sí. Es gente que viene preparada y estudiando la vida libre de estos animales, ¿no? ¿Y cuándo crees que tú vas a poder terminar algo así? Porque está bien. No sé si la cámara está, ¿cómo se llama? Mirando cuánto El espacio, espacio, claro. pero ¿cuánto crees que va a durar para hacer algo así? Pues mira, te soy honesto, si solo fuera este proyecto te podría decir que rápido, pero como te diste cuenta son muchos proyectos los que están en proceso, ¿no? Sí. Desafortunadamente los fondos cada vez son más escasos, pero eso no quiere decir que no sigamos en pie de lucha, ¿no? Para No. lograrlo. De seguro. Eh, Ya te voy a parar allí porque yo tengo una sorpresa para ti. Que Sí. un amigo mío, pues dos, que estamos hablando y queremos hacer algo aparte de esto. Santiago, Isaac, ¿nos puedo...? Oye, Santiago es todo un personaje, ¿eh? Santiago Yo no tenía el es gusto de Santi- conocerlo, pero es divertido. Oh, no, ni sabes lo divertido que No, es. sí, sí, lo Ni veo, sabes, lo puedo ni ver. sabes. Pues se pueden ir para allá, por favor. Pero ya estoy allá con ustedes. So, hablando con Santiago, ya ustedes, ya estamos platicando un poquito. Pero Santiago, dime, ¿qué es lo que estábamos platicando? Pues estamos platicando aquí los tres, como vamos a estar aquí en México, queremos apoyar aquí Muchas gracias. a él. Queremos hacer juntar un donativo, donar unas serpientes, buscar gente que conozcamos en alguno de nuestros negocios, a lo mejor alguna persona que done el cemento, material, para poder terminar este aguilario lo más pronto posible, increíble. para que el Kazaj. Kazak Kazak. pueda tener aquí a su hembra Sí, y así lo es. más Y rápido su posible. casa y su... No, y Podemos ¿sabes qué? producir. Se me olvidó mencionar eso. Estamos en pláticas para hacer un convenio reproductivo. ¿Esto qué quiere decir? Yo cuento con un macho de águila real, Sí. pero hay otra institución que tiene una hembra y está en toda la disponibilidad de poderla traer acá, siempre y cuando, dentro de Tengas- sus condiciones, sea que el aguilario esté terminado en su totalidad. O sea, Sí. él me dice, yo colaboro poniendo la hembra, siempre y cuando el espacio donde va a estar sea el adecuado. Ahí está. Y otra cosa, Santiago, eso es algo, ¿cómo se llama? Águila, Águila. te tocó el corazón, ¿verdad? Hablando de La verdad, sí, para mí... Pero miramos jaguares y miramos a osos y miramos No, cocodrilos. para mí este animal es algo muy impresionante. Pues es un símbolo mexicano que está en la bandera, es algo Claro. que lo traemos todos en el corazón y la verdad, tratar de reproducirlos en cautiverio y después incorporarlos en la vida libre. Y la ahí vida se- libre, pues sería muy impresionante. Ay, sí, ¿tú qué piensas de todo esto, man? Yo creo que hay que apurarnos para
construirle el nido. ¿verdad? Y ya. Y el aguilario rápido. Porque ya está esperando las muchachas. So, me estabas contando tú algo que está ahorita en... No, pues para ti es muda, ¿verdad? ok, sí. So, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ok, mira, Kazaj es un águila que vuela normalmente 2-3 horas diarias completamente en libertad. Sí. Eso es importante mencionarlo porque mucha gente cuestiona el cautiverio, ¿no? Pero es importante saber, inclusive te voy a pasar unos clips para que los pongas en este video, Sí. donde Kazaj está volando completamente libre en las montañas. Este centro de conservación está construido en el centro de las montañas, en algún lugar de México. Esto quiere decir que nos cuesta solo unos pasos para llegar a volar a Kazaj. En estos momentos, Kazaj está pasando por un proceso que se llama muda. Esto es importante para todas las aves, no solo las aves de presa, ya que renuevan todo su plumaje para darle paso a plumaje nuevo. ¿Y cuánto ¿ok? dura eso? Aproximadamente de entre 4, 5 hasta 6 meses. Ok. Es lo que quería ir. So, hay que ponerlos. Una meta. ¿Una meta? Esa Sí. es una meta que en 5 meses podemos ya tener todo esto terminado. ¿Qué piensan estos? Está bien, necesitamos Bien. el apoyo de toda la gente. Todo pues, vamos para cuando este video ya sube, vamos a tener una handle, ¿cómo se dice? Una how do you say for PayPal, Venmo? Vamos a tener una cuenta de... Eso. Un link de PayPal o Venmo que va a estar ligada le vamos a poner un nombre de terminar el aguilario para aquí. Así es. Y ahí vamos a mandar los donativos de cada quien. Y los tres aquí vamos a donar, ¿sí se dice? Donar, donar. unos serpientes bien poderosos, man, para agarrar el dinero y ponerlo aquí y terminar esta cosa ¿cómo se llama? Aguilaria. Aguilaria. No, pues Jonathan, otra vez, man, muchas gracias por todo, man. aquí al Y contrario. fue una experiencia bien suave y me pusiste a trabajar como... A mí no me gusta trabajar. No, pero sí, pero gracias por todo, man. Y por favor, vayan a seguir a mi amigo. Vayan a seguir a mi amigo. ¿Eso es tuyo, verdad? Vayan a seguir a mi amigo Isaac over there at Morphe's Reptiles. Vayan a seguir no siguen a Santiago porque no. Vayan a seguir a Santiago y por favor, vayan a seguir a mi amigo aquí Jonathan. Todas sus cosas sociales, ¿verdad? Redes sociales. sociales. Ahí, Redes dejamos sociales, el ahí canal vamos de a poner Instagram. todo ahí abajo. Otra vez, muchas gracias por todo. Los quiero ver mucho. Para la próxima, adiós.